Bueno, Que bueno, no se está sumando nadie y bueno, y sobre todo por los que están hace 15 minutos conectados. perfecto, perfecto, perfecto. Hay que priorizar a los puntuales, para mí es así. Yo que siempre estoy impuntual, no estoy de acuerdo. Así que. Esa es la sangre alemana que tengo, perdón. Yo pensé que tu apellido era irlandés. Irlandés, irlandés, pero tuve un par de años en el colegio alemán y bueno, la Ah, influencia, viste que bueno, la influencia siempre pega. Si llegaba tarde te cerraban la puerta en la cara. sí, Tenías 5 años, así chiquitito, todo muriéndote de frío, te cerraban la puerta en la cara, no importaba nada. un pueblo amoroso. Decime que por lo menos aprendiste a decir algo en alemán. No, no, no. Mínimo. Nada. Ich spreche Deutsch. Que significa, por favor, ábranme la puerta. Hágame la puerta. Sí, bueno, si les parece, y en honor a los presentes, que son 74, que estamos bastante bien, vamos a comenzar. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros, dedicándonos estas hora y media. Eh, Hoy, como siempre, vamos a tener la misma dinámica. La idea es hacerlo lo más fluido posible, que esto sea un intercambio de ideas, un intercambio de conceptos. Y el tema que nos ocupa hoy es ACV isquémico y hemorrágico, que un poco forma parte de este grupo de 4 charlas porque usamos con Patricio un criterio bastante lógico, que es necesitábamos patología que fuera por orden de relevancia, pero también por orden de frecuencia, importante para ustedes. Es decir, fíjense que trauma de cráneo, trauma cervical y los próximos 2 encuentros, incluido este que nos quedan, son patologías que las van a encontrar o les pueden llegar a aparecer en cualquier escenario, en cualquier centro asistencial, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo. Son patologías que a nivel poblacional son muy, muy prevalentes. Así que bueno, la idea es poder transmitir algunos conceptos fundamentales de manejo, que tengan que ver con el manejo en la emergencia y un breve vistazo de lo que viene después en el manejo del paciente por el especialista. Voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí, perfecto. Sí. Voy a pasarla a otra ventana, así puedo verlos a ustedes al mismo tiempo. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como les decía, siempre me parece que es una buena política, una buena norma. Si alguno tiene algún conflicto de interés, es decir, generalmente son conflictos de financiación, donde va a hablar de un tema por el cual recibe dinero o está sesgado, es bueno que se lo ponga arriba de la mesa antes de comenzar a hablar. Nosotros venimos de una especialidad que tiene mucha injerencia de la industria, entonces siempre es bueno de que las personas que nos escuchan sepan desde qué lugar estamos hablando. Desde el punto de vista, o sea, de la temática de lo que es ACV isquémico hemorrágico, ni Patricio ni yo tenemos ningún conflicto de interés. Entonces, haciendo una breve revisión de los próximos 40 minutos mentirosos, 1 hora y 10, vamos a empezar hablando un poco de lo que es o lo que se conoce como el accidente cerebrovascular. Vamos a tratar de definirlo. Van a ver ustedes que la definición operativa de ACV difiere muchísimo de la definición etiológica. Así que vamos a tratar de marcar esas diferencias y de irnos más haciendo foco en las definiciones operativas. Vamos a hablar un poco de las formas de presentación. Van a encontrar de que las formas de presentación de los eventos cerebrales agudos
no tienen mucha diferencia, ya sea si son hemorrágicos o isquémicos. Entonces, quizá la forma de presentación sea una forma de presentación común y estará en nosotros después averiguar si ese evento es isquémico o hemorrágico. También así clasificarlo, ver si realmente son eventos que merezcan digamos, una atención agresiva al paciente con una preservación de la vía aérea, con maniobras de intubación y demás, o si es un evento el cual podemos tener cierta cautela y basarnos más en la observación y en algunos parámetros clínicos que otra cosa. Nuevamente van a ver ustedes que empiezan a jugar un gran rol lo que son los estudios por imágenes, en la valoración de los síndromes, en el diagnóstico mismo, el diagnóstico etiológico de ese síndrome cerebral agudo. Entonces, hoy vamos a estar hablando de vuelta de la tomografía computada, pero va a aparecer una herramienta que hasta ahora no la habíamos tenido muy en cuenta, que es la resonancia magnética con las secuencias de difusión y perfusión, fundamentalmente para los eventos isquémicos. Y obviamente vamos a estar finalizando con las pautas de tratamiento, es decir, con qué es lo que se debe hacer en uno y en otro caso, en casos de ACV isquémicos y hemorrágicos. Vamos a empezar como empezamos en la trama de cráneo con lo que son definiciones. Fíjense esta definición, yo siempre traigo la definición etiológica a colación o la definición de diccionario a colación para que ustedes vean que quizá en etapas iniciales de la carrera sirve porque lo orientan uno a ver de qué estamos hablando, de qué se viene el capítulo, de qué nos van a hablar en este lugar del libro, pero quiero que piensen conmigo esta definición y después piensen de qué les sirve desde el punto de vista operativo. Fíjense, síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal de la función cerebral de origen vascular y de más de 24 horas de duración. Nuevamente nos encontramos con definiciones que son muy abarcativas, que dentro de esa definición del libro podrían englobarse una multiplicidad de procesos y que no nos está dando muchas pautas hacia dónde ir con la atención del paciente o hacia dónde ir con el diagnóstico en sí. Y una cosa especial que quiero que le presten atención es a esto. Habla de que para definirse como ACV tiene que tener más de 24 horas de duración. Fíjense que es una definición a posteriori, es decir, es como si alguien estuviera viendo lo que le sucedió al paciente y estuviera anotando en una planilla si eso fue o no fue un ACV. Van a ver en las próximas diapositivas de que nuestro accionar en este tipo de pacientes con eventos cerebrales agudos necesita un accionar rápido. Es decir, necesita un accionar que sea dirigido por una evidencia, por la mejor evidencia disponible en el momento de qué hacer, pero tiene que ser conciso y tiene que ser rápido. Entonces, bajo ningún punto de vista es aceptable esto de esperar 24 horas para ver si era un ACV y una vez que lo tenemos diagnosticado por la definición etiológica, poner los mecanismos en marcha. Un poco esta slide la diagramé pensando un poco en cuáles son los mecanismos que tenemos nosotros de razonamiento con un paciente que tiene un evento cerebral agudo. Fíjense de que los motivos de consultas por los cuales un paciente puede concurrir a una guardia o puede llamar a un servicio de emergencias que sean compatibles con un ACV son variadísimos. Eso lo vamos a ver en breve. Ahora, está en nosotros, como primer paso, identificar si esos síntomas que el paciente tiene y los signos que nosotros recabamos en el examen físico son compatibles o no de un déficit neurológico que tenga su origen en el cerebro. Una vez que hemos logrado ese primer paso, es decir, tomar ese gran paquete de información entre los signos y los síntomas que el paciente nos presenta, y hemos logrado de alguna manera diagnosticar que tiene su origen en el cerebro, está ver el diagnóstico etiológico. Está bien, es un evento cerebral agudo. Ahora, corresponde a un evento isquémico o hemorrágico. Ahí entran los métodos de diagnóstico por imágenes. Algunos indicios puede dar la clínica, pero generalmente nos tenemos que basar para saber si hay sangre o no en los métodos de diagnóstico por imágenes. Y una vez que hemos logrado saber si es hemorrágico o isquémico, recién ahí somos capaces de poner en marcha el tratamiento específico de sostén, que es el que nos corresponde a nosotros en la unidad de emergencias, y el tratamiento definitivo de algunas entidades patológicas que lo tienen, otras no lo tienen. A lo que voy es, si uno se pone a estudiar el evento isquémico separado del evento hemorrágico,
va a tener fragmentadas las formas de presentación. Los eventos cerebrales agudos pueden tener signos y síntomas en el paciente que pueden ser muy parecidos, pero lo principal que tenemos que entender es de que nuestra preocupación primaria tiene que ser diagnosticar de que lo que el paciente presenta venga efectivamente de un evento cerebral agudo. Todo esto que les acabo de decir lo tenemos que hacer con el reloj corriéndonos detrás. Ese es el principal problema. No tenemos días para hacerlo, no podemos juntarnos a hacer un seminario semanal como nos gustaría o discutir mucho sobre esto. Tenemos un tiempo que es variable según la patología, pero en general tengan en cuenta de que no puede pasar desde el momento del diagnóstico hasta el tratamiento efectivo de algunos síndromes menos de 4 horas y media. Entonces es algo que lo tenemos que tener bastante aceitado. Obviamente, si bien nos corre el tiempo, nuestra obligación es hacer todo enmarcado en la mejor evidencia disponible. Generalmente las guías para el manejo del stroke isquémico y del accidente cerebrovascular hemorrágico ya están escritas, se actualizan rutinariamente, algunas anuales, otras bianuales. La última que tenemos son las de la American Heart Association, que es del año 2019, en los casos de stroke isquémico, y en el año 2018 para lo que es el hemorrágico. Entonces, tenemos un desafío temporal, un desafío de evidencia, de hacer las cosas no lo mejor que podemos, sino lo mejor que se sabe que es para el paciente. Fundamentalmente hay algo que es importante recalcar. Hay pasos que dependen de nosotros como médicos y hay pasos que son dependientes del sistema de salud. Todos los 3 primeros pasos son dependientes del médico como individuo, es decir, recibir al paciente, identificar los signos y los síntomas que son compatibles con un evento cerebral agudo, diagnosticar el evento cerebral agudo y después diagnosticar si es hemorrágico o isquémico, dependen exclusivamente de nosotros. Pero luego, el tratamiento específico y el tratamiento definitivo generalmente necesitan de un sistema de salud que sea continente, que esté aceitado y que esté de alguna forma acostumbrado a tratar estos síndromes en el tiempo que es necesario. Así que no es ninguna práctica errónea ni rara, que así como ustedes cuando llegan a una guardia preguntan dónde está el laringo o dónde está el desfibrilador, porque piensan en una asistencia a un paciente en emergencias que lo puede llegar a necesitar, también empiezan a preguntarte ciertas cosas en cuanto al establecimiento donde trabajan, cómo funciona comunicado con los distintos estamentos del sistema de salud, es decir, a dónde derivan generalmente pacientes con ACV isquémicos hemorrágicos, cuáles son los métodos para derivar, a quién tienen que llamar, cuáles son los números, con quién hablar, cuánto suele tardar esa derivación, que puede variar según los días de la semana. El sistema de salud es también uno de los puntos que más tenemos que estar informados si queremos que el paciente llegue a buen puerto. Como les decía, la primera pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es si el paciente está sufriendo un evento cerebral agudo, un ACV. Eso es lo principal. Es la primera pregunta que nos tenemos que responder. Fíjense, esta diapo la dejé un poquito a propósito en blanco, porque la idea era listar los signos y los síntomas correspondientes con los ACVs. Así que cuando me puse a querer listarlos, me di cuenta que me hacían falta por lo menos 3 o 4 diapos, y iba a ser realmente muy aburrido para ustedes y realmente engorroso. Así que la propuesta es la siguiente: empezar a nombrar según la experiencia y el estudio de ustedes, qué síntomas y signos generalmente ustedes relacionan con ACVs isquémicos y hemorrágicos, con eventos cerebrales agudos. Mientras yo me tomo un mate. Los escucho, ¿no? Alteraciones en el habla. Bien. Parálisis facial. ¿Cómo, perdón? Parálisis facial. Bien, bien. La desviación de la comisura. Hemiparesia. No le va a hacer caso. Bien. Hemiplegia. Bien, perfecto. Hemianopsia. Aneuplosia, no sé si, no me acuerdo en realidad. Una mianopsia. Muy bien. ¿Sí? Parestesia.
Las parestesias, sí, los síntomas sensitivos son más raros, pero pueden estar asociados. Fíjense que siempre que piensan de un foco neurológico, un foco neurológico cerebral, tienen que pensar en justamente, parece una redundancia, pero es una alteración focal de la función cerebral, y topográficamente tienen que tratar de imaginarse dónde estaría esa alteración. Cuando es un foco motor, es bastante lógico pensar de que es en el área motora de algunos de los dos hemisferios. Por eso, generalmente, para los ACVs, es bastante más común ver una hemiparesia que por ejemplo, una paraplegia, si tienen que buscarlo a nivel cerebral, ¿no? Ahora, a nivel sensitivo están las áreas, las áreas somatosensitivas del cerebro, que también pueden ser afectadas. Ahora les quisiera hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿se les hubiera ocurrido relacionar vértigos con eventos cerebrales agudos? Un episodio Sí, de vértigo, ¿sí? Bien. Sí. por el sistema vertebrovascular, cuando se obstruye. Exactamente. Generalmente lo que son ACVs de circulación posterior pueden dar esa serie de signos y síntomas que pueden estar también, está comprometido también el cerebelo y toda la circulación posterior. También es bueno tenerlo en cuenta. Alguien dijo una mianopsia, después repasen un poco lo que son, si tienen ganas, repasen un poco lo que son las vías ópticas y cómo se distribuye la información a nivel de los dos hemisferios occipitales. Recuerden de que hay patrones específicos para esas semianopsias cuando son de índole cerebral, es decir, la vía óptica se puede afectar en toda su longitud, desde la retina para atrás, entera, y hay ciertos patrones que son específicos de las afectaciones a nivel cerebral. Eso les va a venir muy bien si algún paciente presenta algún déficit campimétrico, poder localizarlo a lo largo de la extensión de la vía óptica. Recuerden siempre de que, al menos en lo que es neurología y neurocirugía, lo más importante que tiene el síntoma es la capacidad de orientarnos topográficamente. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de exprimir la información a la signosintomatología del paciente para lograr tener una idea dónde está el problema. En todo el sistema nervioso, encontrar ese problema y dirigir los estudios de diagnóstico hacia ese lugar. Cuando el síntoma es focal, siempre acuérdense que los síntomas pueden ser focales o difusos, ¿no es cierto? Cuando es focal, eso nos facilita un poquito. Cuando es difuso, por ahí se nos complica, no sé si va a llegar esa parte, Facu, pero se nos complica un poquito más, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿cuáles serían síntomas difusos neurológicos? Que a veces son propios de un problema neurológico o pueden estar asociados a un diagnóstico diferencial, ¿no, Facu? No sé si está de acuerdo. Sí, totalmente. Sí, la idea del foco neurológico, ojo, voy a usar la palabra lindo, quizá en algo que está totalmente fuera de contexto, pero lo lindo del foco neurológico es el valor localizador, es la información que nos da, es la capacidad que tiene el foco neurológico de decir el problema está acá. Para eso es necesario un conocimiento no un conocimiento exhaustivo de libro de anatomista, sino un conocimiento más que nada funcional de cómo es las relaciones entre los distintos sistemas, lo motriz, lo sensitivo, para poder decir, bueno, es muy probable de que este foco sea de origen cerebral. Por ejemplo, lo que les decía recién, que parece una estupidez, pero es algo que por lo menos da para pensar en el ámbito topográfico, es decir, un paciente que no pueda mover una pierna, es posible y muy probable que el evento sea cerebral. Un paciente que no pueda mover las dos piernas, tendríamos que estar pensando en una afectación bilateral, puntual, de las dos áreas motoras de las dos piernas, con lo cual es bastante difícil, no digo que sea imposible, pero en orden de frecuencia sería mucho más sencillo pensar en que la afectación está mucho más abajo, en el raquis, donde las fibras motoras de los dos miembros se concentran en un solo cordón. Sobre todo si el paciente está lúcido, eso es lo que vos tenés que ver. Si vos tenés un trastorno bilateral en los miembros, con un paciente completamente lúcido, tenés que pensar que el problema está en la médula. Porque podés tener, hemos visto meningioma en la línea media, hemos visto trastorno que, como dice Facu, trae un trastorno bilateral, pero ese paciente va a tener un deterioro del sensorio, va a tener una alteración central, o sea, o va a estar desorientado, o va a estar tendencia al sueño, o algo va a tener, es como dice Facu. Ahora, si el paciente está impecable desde el punto de vista cognitivo, o sea, de sensorio, y no puede mover las piernas, y tenemos que pensar que el problema lo tiene en la columna y no en el cerebro. Capaz que existe alguna cosa rara que lo pueda producir. Igual que el tronco, si se produce a nivel del tronco, también puede producir un trastorno bilateral a nivel de los miembros, pero en el tronco está la sustancia reticular, o sea que si te inflama el tronco, te va a dar también
un trastorno de sensorio, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Facu, con eso? Totalmente. Yo creo que lo que decíamos recién, un poco la idea de esto es la siguiente. Que el ACV pueda dar, o que los eventos cerebrales agudos puedan dar una multiplicidad de signos y síntomas, no significa de que tengan que incorporar el concepto de que todo puede ser un ACV. Porque si no, resulta de que entra todo en una caja negra, donde tiene un título, que es ACV, y básicamente cualquier signo o síntoma que presente el paciente, ustedes van a sospechar ACV o van a pensar que es un ACV. La idea es de que esos signos y los síntomas tienen que ser organizados de forma lógica para que nos den un diagnóstico topográfico. Entonces, no es que, si bien es bastante cierto de que hay muchos signos y síntomas asociados con el ACV, tiene que haber un razonamiento antes de decir esto es un ACV. No puede ser que como todo puede ser un ACV, todo necesite ser tratado como un ACV, porque si no, en 20 minutos, 40 minutos de una guardia muy agitada, se le satura el sistema de derivación y demás por la frecuencia de los síntomas. Fíjense de que estamos hablando de que un paciente con una dificultad en la visión puede ser un ACV, un paciente que tiene una desviación de la comisura labial puede ser un ACV, un paciente que tiene una dificultad para mover el brazo o parestesias en los dedos puede ser un ACV, y yo les podría nombrar dificultades en la visión, puede haber desde problemas retinianos hasta problemas de la vía óptica no cerebrales, desviaciones de la comisura labial, pueden ser parálisis de velo, parálisis a frigore, que son las parálisis virales del facial, y los déficit motores y parestesias en los dedos puede ser tranquilamente un problema a nivel de la columna cervical. Entonces, organizar esa información de forma lógica es el primer paso que necesitamos para que no quede todo en la nada y no estemos siempre pensando de que los síntomas y los signos del paciente pueden ser un ACV por más de que no tengan esa lógica. Perdón, Facu, una cosa, esto que dijiste antes. Es muy importante esto que habló Facu de los síntomas, porque vos el paciente no te cae con un cartel de ACV, te cae con un síntoma, ¿sí? Es el principio de todo el síntoma. Y cuando vos le errás por ahí el camino de entrada, ahí es donde tenemos el problema. Por eso, es lo que dijo Facu. Si vos tenés un síntoma focal, ¿a qué le llamamos un síntoma focal? Un síntoma donde uno se puede hacer una representación en la cabeza de dónde puede estar el problema. Como dijo Facu antes, si no mueve el hemiscuerpo izquierdo, y sabemos que en la parte frontal del cerebro derecho hay algún problema. Ahora, cuando a vos te cuesta hacerte esa representación, como por ejemplo un paciente que está desorientado, o tiene tendencia al sueño, o entra diciendo boludeces, se despierta, se excita y se duerme, esos pacientes nos cuesta más hacernos una representación focal de dónde puede estar el problema, y ahí es donde entramos en los síntomas difusos, ¿sí? Que la segunda causa más frecuente de consulta después del ictus, del síntoma focal, es lo que se llama la urgencia neurológica no neurológica, que después sí, seguramente Facu la nombra como diagnóstico diferencial en esta cuestión. No te interrumpo más, Facu, seguí. No, al contrario, Pato, me parece que igual cualquier cosa que ustedes quieran discutir, chicos, los escuchamos. Fíjense, una cosa que hablábamos antes, esta diapo lo que muestra es eso, es, si bien podemos sospechar el ACV, tenemos que tener una medida tangible de decir qué tan probable es, tan probable que este paciente lo tenga. Está muy difundida la escala de Cincinnati porque forma parte de todas las campañas de concientización. Esta idea que tenemos del paciente con el ACV más frecuente, que es la asimetría facial, la caída del brazo y el habla, que fue las primeras tres cosas que ustedes me nombraron, que me parece fantástico, es también lo que se debe difundir en la población como patognomónico del ACV. Es decir, con dos de estos factores, la probabilidad de que el paciente tenga un ACV es altísima. Y con tres ya prácticamente se confirma el diagnóstico. Obviamente, como decíamos antes, hay otras presentaciones, sobre todo los de circulación posterior, que pueden estar exentos de estos tres. Pero en porcentaje y en frecuencia, los ACV de circulación posterior son bastante más raros que los de circulación anterior. Entonces recuerden siempre, la escala de stroke de Cincinnati es la simetría facial, es decir, hay que decirle al paciente que sonría, que levante el brazo y que evaluar la conversación. Lo que vamos a evaluar en la conversación es tanto la capacidad de entendernos a nosotros como de articular correctamente el discurso, ¿bien? Recuerden que las alteraciones en el habla pueden ser tanto de expresión como de comprensión.
Entonces es importante de que en el diálogo con el paciente esas dos cosas estén indemnes. Creo que con esta evaluación breve vamos a poder cubrir la primera pregunta, si el paciente está sufriendo o no está sufriendo un ACV. Un evento con ACV, ojo, no estoy hablando de isquémico, estoy hablando de evento cerebral agudo. ¿Bien? La segunda pregunta que nos va a interesar luego de esta es si lo que le está pasando al paciente es producto de una isquemia o de una hemorragia. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tenemos que hacer este parteaguas acá? Porque el tratamiento de un evento isquémico es diametralmente opuesto, o por lo menos difiere muchísimo de un evento hemorrágico. Entonces, hemos diagnosticado que se trata de un evento cerebral agudo, o es altamente probable que lo sea. Bueno, ¿de qué se trata ahora? De ver si esto es isquémico o hemorrágico, porque no podemos seguir más allá de eso. Es decir, todo lo que tenemos para hacer después no puede ser hecho si no tenemos un diagnóstico etiológico. Lo importante, lo que cambia fundamentalmente es la presencia o no de sangre. Y obviamente, como vimos en trauma de cráneo, la mejor forma y la forma más rápida que tenemos de ver si un paciente está sufriendo un evento hemorrágico intracraniano es una tomografía de cráneo. Bien. Esto, la disponibilidad de la tomografía en algunos centros es escasa, en algunos es nula, pero es muchísimo más frecuente que un centro tenga un tomógrafo que un resonador. Después vamos a hablar de la resonancia y el papel de la resonancia en los eventos cerebrales agudos. Muchas veces, si hay un resonador con la misma rapidez y de la misma calidad tecnológica que un tomógrafo, se puede ir directamente a resonancia. Pero, teniendo en cuenta que nuestro principal desafío es diagnosticar si hay una hemorragia intracraniana o no, la tomografía es lo más rápido y lo más ubicuo. ¿Bien? Como les decíamos antes en la primera, y esto no lo vamos a cansar de repetir, recuerden de que en la tomografía la sangre se ve blanca, tiene una densidad que es hiperdensa con respecto al parénquima, y que la ocurrencia de ciertas prominencias óseas dentro de la cavidad endocraniana hace de que muchas veces pueda haber ciertos artefactos que coloreen el parénquima de blanco y que puedan hacer pensar de que hay un sutil sangrado. No voy a volver a repetirlo extensamente, pero para recordarlo, recuerden que en las bases de cráneo posterior, media y anterior puede suceder eso. Fíjense cerca de los lóbulos temporales cómo se empiezan a colorear de blanco. Ah, cierto que acá está. Pato, ¿vos levantaste la mano? Fue un accidente. Qué tipo respetuoso. Sí, perdón, discúlpame. Bueno, fíjense ahora en lo que es la base de cráneo anterior, también esos artefactos productos de los artefactos óseos, ¿no? Bien, otra vez los plexos coroides calcificados, como les había dicho en la clase de trauma de cráneo, la hoz del cerebro también importante, todos los pliegues durales suelen verse un poquito más densos que el resto del parénquima. Y ahora vamos a ver un poco los sangrados intracraneales. La hemorragia subaracnoidea, esta vez sin un trauma como explicación, o sea, una hemorragia subaracnoidea de probable origen aneurismático. Ya Pato se va a extender muchísimo sobre este tema la clase que viene. Así que vamos a hablar exclusivamente, pero brevemente, de cómo se ven en las imágenes. Esto es una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático en la tomografía. Este es un sangrado de origen cisternal, fíjense, que parece hasta tener un foco más importante de densidad en lo que probablemente sea la proyección de un aneurisma cerebral, cómo llena las cisternas, ¿bien? Y cómo el edema que produce el sangrado empieza a borrar los surcos y cisuras. Incluso se ven algunas dilataciones ventriculares que pueden ser reflejo de hidrocefalia. Pero esta es la imagen de una hemorragia subaracnoidea. Este es un sangrado que se produce en las cisternas del cerebro, que están normalmente desocupadas por líquido cefalorraquídeo, por donde transcurren las arterias, es donde se forman los aneurismas, y la ruptura de un aneurisma es la principal causa de hemorragia subaracnoidea, espontánea. Facu, hay una pregunta que yo no sé si le hicieron. Sí.
en qué momento, con qué diapositiva que era, para no atrasarnos tanto. Perdón que interrumpa. No, sí. ¿Puede ser que antes de las 6 horas del episodio la TAC sea normal? A ¿A qué eso- se refiere eso? ¿Al ACV isquémico? Yo creo que va. Sí, isquémico. O sea, Sí. por más de que no nos descarte un isquémico, sí nos va a descartar, perdón, un hemorrágico. O sea, se hace igual por más que a veces da normal o no se hace. A eso iba, Silene, ¿no? Sí. Bien, a eso iba. La tomografía, o sea, el primer paso nuestro es descartar de que haya sangre. La tomografía no está pensada para constatar un ACV isquémico. Generalmente los ACV isquémicos que se constatan por tomografía son ACVs viejos, que tienen tiempo de evolución. Nosotros en realidad lo que estamos buscando con la tomografía es descartar un sangrado intracraniano. Es decir, cuando vos tenés un foco neurológico, que vos tenés toda la convicción de que puede llegar a ser producto de un evento cerebral agudo, la tomografía lo que te va a permitir es detectar sangre como causa de ese foco neurológico. Si la tomografía es completamente normal, que a eso vamos al final de esta parte de la presentación, vamos a tener una manera de accionar, porque ya prácticamente la probabilidad de ACV isquémico es mucho más alta, si bien no está confirmada. Pero es verdad lo que decís vos, la tomografía en un evento isquémico puede ser normal hasta dentro de las 6 horas, pero nuestro razonamiento tiene que ser el siguiente. Paciente con su signo de sintomatología, coincidente con evento cerebral agudo, tomografía de cráneo, ¿para qué? Para ver si tiene una hemorragia como causante de esto. ¿No la tiene? Puede ser un ACV. Y ahora vamos a ver cómo sigue. Cuando terminemos de ver ahora los eventos hemorrágicos intracranianes, vamos a empezar a ver un poco cómo sigue nuestro razonamiento cuando la tomografía es normal. Gracias. No, nada. Otro evento hemorrágico intracraniano que puede dar foco neurológico son los hematomas subdurales. Ustedes los conocen porque ya lo hemos visto, el hematoma subdural agudo, que esta es la imagen que vimos en trauma de cráneo, pero les presento al hematoma subdural crónico, que también puede dar foco neurológico. El hematoma subdural crónico es muy común en personas mayores, sobre todo por la emaciación cerebral que tienen, o sea, la disminución del volumen del parénquima cerebral. Como Pato ya les había contado la otra vez de trauma de cráneo, se producen fundamentalmente porque hay las venas corticales generalmente tienen un paso obligado por la dura madre está fija al cráneo, entonces al disminuir el volumen cerebral, esas venas corticales se tensan y cualquier golpe, por más pavo que sea, pueden lacerar esas venas corticales y producir un sangrado por debajo de la dura madre que se ve como esta semiluna, pero fíjense de que la densidad de la sangre es una densidad muchísimo menor, es una densidad que es hasta hipodensa con el parénquima. La sangre cuando va evolucionando dentro del hematoma subdural va cambiando de densidad y se va volviendo cada vez más hipodensa con el parénquima, a veces hasta parecerse mucho al líquido cefalorraquídeo. Fíjense la desviación que tiene de línea media, que donde está la línea media a nivel ventricular, el septum interventricular, y dónde está la línea media de la hoz. Siempre medimos la línea media con respecto a la hoz, que es una estructura inamovible, que es uno de los pliegues de la dura madre, y chequeamos las estructuras que sí son movibles, que son las estructuras parenquimatosas. Fíjense dónde está la hoz del cerebro y fíjense el septum. ¿Ven? Fíjense el borramiento de surcos y cisuras que hay en el hemisferio cerebral izquierdo comparado con el derecho, y cómo esa forma de semiluna se respeta porque la sangre, al estar en el espacio subdural, no está limitada por ninguna adherencia a ninguna sutura craneana. Bien, ahora sí. Uno de los eventos hemorrágicos que ustedes pueden encontrar al hacer una tomografía son los hematomas intraparenquimatosos. Bien, la gran mayoría son espontáneos y tienen su origen en los famosos aneurismas de Charcot-Bouchard, que son los aneurismas de las arterias perforantes, que son arterias de muy bajo calibre, pero que irrigan zonas de vital importancia, generalmente los ganglios de la base. Y los ganglios de la base y se me borró el nombre. Perdón. La rodilla de la cápsula interna. De la cápsula.
Ahí está. Y la rodilla superior. exactamente, de la cápsula interna. Estos sectores son sectores donde están las fibras muy densamente empaquetadas, entonces un pequeño sangrado puntiforme da pie a un déficit neurológico de mucha expresión sintomatológica para el paciente. Es decir, cuando vos tenés un evento a nivel cortical, la representación motriz cortical está muchísimo más expandida. Cuando vos tenés un evento a nivel de lo que es la cápsula interna y lo que son los ganglios de la base, están mucho más condensados la función. Entonces, eventos muy pequeños pueden dar síntomas muy importantes. Fíjense, esta es la imagen tomográfica de un hematoma intraparenquimatoso ganglio basal. A nivel topográfico, aquí tendríamos lo que es la cabeza del núcleo caudado, y esto es el núcleo lenticular. Fíjense la posición hemorrágica del ACV. Estos ACVs rara vez dan problemas de hipertensión endocraniana, pero sin embargo, la localización donde están hacen de que los síntomas sean muy, pero muy floridos. Muchísimo más importantes que una ACV cortical. También hay variantes mucho más catastróficas donde la masa hemorrágica es muchísimo mayor. Se produce lo que se llama vuelco ventricular, que es una presentación con una altísima mortalidad del ACV hemorrágico, donde la sangre pasa al sistema ventricular, se pone en contacto con el líquido cefalorraquídeo, circula, puede generar hidrocefalia, pero a su vez también le presenta al paciente una situación donde no encuentra freno el hematoma, porque aún en el parénquima cerebral, que es un semisólido, tiene cierto grado de contención, cierto grado de presión. Si el hematoma se abre al ventrículo, esa presión se pierde y muchas veces ese vaso continúa sangrando un largo tiempo hasta que logra hacer hemostasia. Una de las urgencias en lo que son hematomas intraparenquimatosos son cuando son cerebelosos. La fosa posterior en términos de tolerancia de presión es una región anatómica mucho menos tolerante. Entonces, este tipo de hematomas cerebelosos son urgencias neuroquirúrgicas donde tenemos que salir corriendo a operar al paciente porque este paciente rápidamente se muere. La compresión del hematoma se ejerce sobre el tronco y el tronco como estructura vital es muy, muy sensible a las compresiones y realmente estos pacientes necesitan una descompresión urgente. Entonces, vamos a plantearnos el primer escenario. Vuelvo a recapitular brevemente. Viene un paciente con una signo-sintomatología que nosotros pensamos que tenía un evento cerebral agudo. Le hicimos el score de Cincinnati, nos pareció altamente probable de que fuera un evento cerebral agudo. Entonces diagnosticamos ese evento cerebral y ahora le hicimos una tomografía, y esa tomografía nos dio de que el paciente tiene como causa de sus síntomas un hematoma intraparenquimatoso espontáneo, es decir, un ACV hemorrágico. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Fundamental, las medidas de sostén que van a depender de nosotros, médicos en la unidad de emergencias. Conseguir una cama de terapia intensiva, fundamental, y conseguir la asistencia del neurocirujano o neurocirujana más cercano. ¿Bien? ¿Hay una pregunta, Pato? ¿Me escuchás ahí, Facu? Sí, perfecto. Hay una pregunta, dice. Entonces, la hemorragia subaracnoidea, dice, y el hematoma subdural serían lesiones hemorrágicas, pero no ACV. Dice, sí lo es el hematoma intraparenquimatoso. En realidad yo creo que tiene que ver más con una cuestión de clasificación que otra cosa, porque vos el ACV, como dice el nombre, es el accidente cerebrovascular, es una manifestación clínica. Pero sí, en realidad tiene diferente abordaje, pero clínicamente se te puede presentar de la misma manera, sería... Es una buena pregunta, la de Micaela, porque pasa lo siguiente. Cuando ustedes vayan a leer las guías de manejo de los ACV hemorrágicos, van a estar exclusivamente dedicadas a los hematomas intraparenquimatosos espontáneos, a esa entidad patológica. Entonces, la clasificación en sí es una clasificación operativa, porque si ustedes detectan
en la tomografía de cráneo una hemorragia subaracnoidea aneurismática, el jueves Patricio le va a decir cómo actuar. Si ustedes detectan un hematoma subdural agudo o crónico, ya lo hemos charlado en la clase de trauma de cráneo. Y si ustedes detectan un hematoma intraparenquimatoso, de esto estamos hablando ahora. Es decir, todas son lesiones hemorrágicas intracraneanas. Todas pueden dar una constelación de síntomas y signos que se pueden llegar a confundir. Ahora, el manejo es diametralmente opuesto entre una y otra. Por eso les decía de que una vez que uno identificó el síndrome como evento cerebral agudo, hay que ver qué es lo que lo causa y recién después de que tenemos el diagnóstico etiológico actuar en consecuencia. No podemos decir, bueno, este paciente tiene un ACV, seguro que es un ACV isquémico, empecemos con un tratamiento dirigido al ACV isquémico, porque si le hacemos una tomografía de un hemorrágico, los mismos esfuerzos que nosotros habíamos puesto para ayudar al paciente pueden llegar a deteriorarlo. Lo mismo sucede con las hemorragias subaracnoideas y los hematomas intraparenquimatosos espontáneos. Es decir, son todas hemorragias intracraneanas, pero cuando vean ACV hemorrágico estamos hablando exclusivamente de hematoma intraparenquimatoso espontáneo. Aparte coincido con vos, Facu, es que esto hay que llevarlo a la práctica. Acuérdense que el paciente no es que el paciente entra con un ictus, el paciente entra con un stroke, el paciente entra con un evento cerebral agudo. Después, obviamente, habrá que clasificarlo y ver dónde lo ponemos, pero en principio tenemos que, se nos tiene que representar todo este tipo de patología, cualquiera de ellas puede ser la causante de ese evento vascular agudo. Después, de acuerdo al diagnóstico o hacia donde nos vaya orientando, como dijo Facu, la tomografía, el primer estudio, porque el primer estudio de corte que te dice, acá hay sangre, acá hay hematoma, acá hay hemorragia subaracnoidea, acá hay subdural, o acá hay intraparenquimatoso, o acá no hay nada, parece isquémico, es el primer estudio y el primer camino. O sea, uno tiene que hacer un andamiaje, las cosas, un algoritmo. En la cabeza se lo tiene que ir haciendo, ¿sí? Pero yo creo que a los fines prácticos uno lo mete todo junto y después, obviamente, dentro de las clasificaciones pertenecen a otro tipo de patología. Yo considero que la hemorragia subaracnoidea espontánea no es una ACV, sino que es otro tipo de urgencia neurológica, pero bueno, con la misma, pero se puede presentar con la misma manifestación clínica. Seguí, Facu, perdón. Totalmente. Esto no está mal que lo remarquemos una y otra vez. Creo que una diferencia es estudiar la entidad, decir, bueno, esto es empezar desde el final, por ejemplo, empezar a estudiar lo que es un hematoma intraparenquimatoso, en base a qué se produce, como les decía recién, los aneurismas, los microaneurismas de las perforantes y entender un poco más de la fisiopatología de eso, pero las definiciones operativas y el manejo de la enfermedad en la urgencia requieren de que nosotros tengamos que ponerla dentro de un menú de cuadros neurológicos que pueden dar los mismos síntomas. Entonces, siempre acuérdense, lo primero es diagnosticar de que esos síntomas y signos del paciente correspondan a un foco cerebral. Una vez que lo tenemos diagnosticado es ver si eso tiene como causa un evento hemorrágico. Una vez que le hacemos la tomografía, vamos a saber bien si es una hemorragia, qué tipo de hemorragia es, y si no es una hemorragia, ahora vamos a ver cómo procedemos. Ahora, en este momento en particular, estamos con que la tomografía nos dio que es un hematoma intraparenquimatoso espontáneo y estamos viendo qué hacer. A ver, dice Ayelén, ¿estos aneurismas se forman debido a las hipertensiones o pueden estar formados y la hipertensión romperlos? Las dos son correctas. Hay una teoría de que habla de que hay un depósito de ciertas proteínas que generan una debilidad en las paredes de las arterias y esas arterias se vuelven más susceptibles a la hipertensión. Y también hay una relación de la hipertensión con la ruptura de esos mismos aneurismas. De hecho, hay una variación estacional bastante importante con los ACV hemorrágicos. No sé si vos coincidís, Pato, que hay una época de los ACV. No, sí, los aneurismas sangran en primavera, no hay duda. Empieza agosto. Y los ACV hemorrágicos también. También. Y sí, importante que la hipertensión, que sabemos que es enfermedad fantasma y destruye los vasos, con toda la fisiopatología que ya se dan de la hipertensión, con el depósito amiloide de género, va a generar microaneurismas, ¿sí? Los famosos microaneurismas de Charcot, ¿sí? Que esos son los que a veces se pueden romper y sangrar, o esos vasos degenerados son los que sangran y forman el hematoma intraparenquimatoso. Después, el aneurisma, que generalmente tiene una causa congénita por una debilidad de la pared, puede sangrar por una hipertensión, como dijo Facu. Pero son dos patologías completamente diferentes. Uno es un vaso que se rompe en un cerebro que ya está hecho bolsa, hablando mal y pronto. O sea,
en una etapa final de una enfermedad, igual que la ACV isquémica, estamos hablando de un cerebro enfermo, ¿sí? O sea, sangre en un cerebro enfermo. En cambio, el aneurisma cerebral muchas veces es de paciente joven y es una bolsita de sangre o una dilatación arterial que se rompisangra en un cerebro sano. O sea, son dos pacientes completamente diferentes, ¿sí? El del hematoma intraparenquimatoso y el del aneurisma propiamente dicho, ¿sí? Pero eso lo vemos después el jueves cuando veamos aneurisma, vamos a charlar un poquito más de eso. No sé si estás de acuerdo, Facu. Sí, no, totalmente, totalmente. Hay una pregunta de Sabri. Sabri es la mujer de un amigo, así que por eso la familiaridad con Sabri Basso. Hablan de ACV de causa desconocida, esa denominación. Vamos a ver al final, cuando pasemos por todo nuestro volumen de razonamiento, que puede ser de que el evento cerebral agudo quede sin una explicación pertinente y ahí empiezan a jugar otro tipo de patologías, otro tipo de causantes de estos eventos agudos. Pero creo que la frecuencia de los ACV hemorrágicos y isquémicos nos obligan a seguir este tipo de razonamientos donde vamos primero a descartar lo más prevalente y lo más urgente y en base a eso por ir guiándonos. Es decir, como les decía antes, los mismos signos y síntomas pueden corresponder a una multiplicidad de patologías. Lo importante es cubrir lo más frecuente y lo más urgente primero y después poder, lo que da tiempo a discernir, a estudiar y demás, eso lo podemos abordar tranquilamente. Fíjense, volviendo un poco a la presentación, fíjense de que nuestra primera decisión cuando tenemos diagnosticado una hemorragia intracraneana es poner en marcha todos los sistemas que le aseguren al paciente una cama en terapia intensiva, una consulta con el especialista y comenzar con las medidas de sostén. Fundamental, cuando estamos hablando de una hemorragia, es chequear el estado de la coagulación del paciente, no únicamente en el laboratorio, sino en los antecedentes, es decir, el paciente toma anticoagulantes, si no los toma, puede haberlos tomado por error, puede tener alguna coagulopatía de base que no tenga que ver con medicación, es fundamental porque los pacientes con hemorragias intracraneanas que tienen una coagulación deficitaria son pacientes que se inundan de sangre en horas. Pato lo sabe bien, hace poco tuvo que irse de una cirugía que estábamos haciendo en un quirófano al lado porque entró en urgencia con un paciente que había tenido un pequeño hematoma y a las 2 horas estaba con un cuadro neurológico dramático y tuvo que ser operado de urgencia. Entonces, es importantísimo que cuando uno diagnostica una hemorragia intracraneana siempre tenga en la cabeza de que esa hemorragia, si es chiquitita, se va a autolimitar siempre y cuando la coagulación del paciente esté en condiciones. Entonces, estudiarla y sospecharla. Y lo que les decía de la toma por error de anticoagulantes orales es compleja la sospecha, pero hay que investigarla también. Muchos pacientes mayores que toman una multiplicidad de medicamentos y que, por ejemplo, su pareja toma anticoagulantes orales, a veces por confusión, toman anticoagulantes orales porque la pastilla se parece o porque se confundieron de blister y tenemos problemas importantes en esto. Le damos heparina de bajo peso molecular. No, Mariana, la heparina es justamente un anticoagulante. Entonces, si hay algo que no hay que darle a los pacientes con hemorragia intracraneana son fármacos que alteren la coagulación. Porque en Farreras lo nombra, por eso me pareció raro. ¿Cómo? Porque yo leí en Farreras hoy ACV y lo nombra. Claro, pero cuando dice ACV, ¿era evento isquémico o era evento hemorrágico? No, lo nombra en accidentes vasculares hemorrágicos, por eso me pareció raro. Muchas veces la heparina de bajo peso molecular se usa como profiláctico si el paciente no se puede mover. Lo que pasa hay que ver un poco las dosis, si son dosis profilácticas o si son dosis anticoagulantes. Claro. Habría que ver eso. Generalmente está dirigido a una terapia antitrombótica de miembros inferiores cuando son pacientes que por ejemplo, por su ACV, vamos a movernos un poquito de escenario. Salgamos de la etapa aguda y ¿estás levantando la mano en serio o se te resbaló de vuelta? No, ahí la levanté para hablar. Listo, date. No, escúchame, no, qué interesante eso que dijo, porque está muy discutido, vos sabés que el tema del anticoagulado. A ver, cuando vos tenés un paciente anticoagulado, lo tenés anticoagulado por algo, porque puede tener una valvulopatía severa,
porque puede tener una FA. Entonces, cuando el paciente te cae con un ACV hemorrágico, vos le tenés que sacar algo que el paciente tenía que lo estaba protegiendo de otra patología. Entonces, ahí donde se viene siempre el choque y ahí donde viene el riesgo-beneficio y empezamos con la balanza. Coincido con Facu, si el paciente sangró y está anticoagulado, hay que cortarle la anticoagulación, ¿sí? Lo que por ahí se ha discutido, porque yo lo he discutido con los hematólogos, porque ni ellos tienen un consenso claro, es si ese paciente lo paso a una anticoagulación profiláctica o directamente le suspendo toda la anticoagulación o revierto la anticoagulación. Claro, porque después decía eso, como que que hay que revertirlo con vitamina K, vitamina K o plasma. Depende de que esté anticoagulado. Lo podéis revertir con vitamina K, lo podéis revertir con el Protonplex, que son los factores, lo podés revertir. Hay anticoagulantes nuevos que son el Pradaxa, todos esos anticoagulantes nuevos que tenés que ir a buscar el antídoto, creo que hay uno solo bajo llave en el HPR o en el parque, lo podés revertir con eso, lo podés revertir con plasma. Lo ideal es que si vos tenés un paciente que está sangrando por una anticoagulación, y yo trataría no solamente de suspenderla, sino de revertirla. Una vez revertida, estabilizado el paciente y viendo qué pasa, y a las 24 o 48 horas, ahí viene otra discusión que es en qué momento lo vuelvo a anticoagular en forma profiláctica al paciente, ¿me entendés? Pero no es que hay una guía que está claro. Si el paciente está sangrando, hay que ser claro con la familia y decirle, mira, nosotros le vamos a suspender la anticoagulación, que tiene riesgo de que haga un ACV isquémico, de que haga cualquier tipo de evento vascular o por la misma valvulopatía que tiene cardíaca, pero cuando uno ve riesgo-beneficio, en este momento el paciente está sangrando, o sea, si dejamos que siga licuando la sangre, va a aumentar el sangrado, ¿sí? Es el criterio que tenemos nosotros. Te vuelvo a repetir, se genera una discusión en el evento, porque yo la he visto generar, y se genera una discusión que por ahí, Facu, te ha pasado, es en qué momento volvemos a anticoagular al paciente, ¿viste? ¿Qué ha pasado? Que por ahí te llama el hematólogo y le decís, mira, es una decisión tuya, y él te dice, no, pero quiero que vos me digas, porque no están tan claras las guías, y muchas veces las guías son modas. Este año sale y te dice que hay que anticoagularlo a las 48 horas, el año que viene sale otra guía diciendo que es una locura anticoagularlo a las 48 horas. Entonces, tratá de usar el criterio. En la guardia y en la urgencia, suspenderle la anticoagulación, tratá de hablar con un hematólogo, y si te da el ok, revertirle la anticoagulación, ¿sí? Eso es el consejo que yo te doy. Dale, gracias. Facu. No, buenísimo todo lo que acaban de charlar. Es un poco lo que les decía antes, el escenario es lo más importante, es decir, muchas veces los libros de medicina interna no nos sitúan en la narrativa del capítulo bien en qué momento de la atención del paciente estamos. Entonces, ¿cuál es el tema? La anticoagulación en el paciente con ACV hemorrágico puede aparecer en varios segmentos. Como dijo Pato, la problemática de un paciente con un ACV hemorrágico que está anticoagulado es compleja. También puede aparecer una problemática con un paciente que ha quedado con secuelas por un ACV hemorrágico y luego del evento agudo del ACV hemorrágico está imposibilitado de caminar por sus propios medios, entonces empieza a jugar otro factor, es decir, hay que hacer una prevención de trombosis en los miembros inferiores y para eso necesitamos las heparinas de bajo peso molecular. Entonces ese es otro escenario que también hay que contemplar, pero es un escenario distinto al de la urgencia. Ahí realmente empieza a pesar otras cuestiones, es decir, muchas veces se sigue con imágenes la consolidación del hematoma, se ve si realmente tiene afectación o no tiene afectación, hacer profilaxis antitrombótica de heparinas de bajo peso, que no es lo mismo que llevarlo a rango de anticoagulación. Entonces es otro escenario, y hasta te diría que es otra discusión que se da a posteriori. Pero como dijo Patricio, creo que los eventos hemorrágicos intracraneanos en pacientes anticoagulados son dramáticos. Pueden aumentar en 2 horas, pueden ser de un pequeño punto hemorrágico a un gran hematoma intracerebral que ya no le da la posibilidad al paciente de sobrevivir. Entonces sí, creo que hay que cortar completamente con la anticoagulación, revertirla si es posible, si es rango, y siempre buscar el consejo de un hematólogo si es posible, si está al alcance. Pero como primera es cortar con la anticoagulación. Siempre la val, y simplifíquense, como dijo Facu, ¿está sangrando porque está anticoagulado? Córtenle todo. Y después de acá 12 horas, 24 horas, y veremos, nos pondremos a discutir si hacemos dosis plena, dosis antiprofiláctica, pero eso
no creo que sea, en este momento no tiene que ser una cuestión de conflicto, porque es una cuestión, una discusión, yo creo que pasa a otra segunda etapa. No, es que pesa tanto el riesgo de muerte por hemorragia intracraneana con el paciente anticoagulado que todo lo demás pasa a un segundo plano. Es decir, es verdad, suspendiendo la anticoagulación tienen un riesgo incrementado de eventos isquémicos, si tienen una válvula protésica, si tienen unos trombos de miembros inferiores, puede hacer tromboembolismo, puede hacer un coro pulmonar agudo, se puede morir de otras causas. Ahora, lo que está bastante claro es que el riesgo de morirse por una hemorragia intracraneana con el paciente anticoagulado es altísimo. Entonces eso justifica el accionar de cortar con la anticoagulación, porque no hay nada del otro lado de la balanza que pese tanto como una hemorragia intracerebral descontrolada. No sé si se entiende, si fuimos lo suficientemente enfáticos o si... Sí, profe. Buenísimo, no, pero la verdad que es genial la pregunta. Yo pensé en un momento cuando le hiciste que había cierta confusión con el tipo de fármaco, pero no. Es una cuestión de que a vos te debe haber resultado también raro de que aparezca la heparina en el tratamiento de un evento hemorrágico. Claro, está, porque me pareció raro que esté nombrado como tratamiento y que abajo diga que había que revertirlo con vitamina K, entonces digo, ¿para qué le vamos a dar la heparina si después le vamos a dar vitamina K? Los dos jeringas y no sabés cuál darle, o las dos. Claro. No, creo que tiene que ver con el escenario. Bueno, entonces, como decíamos antes, una vez que pusimos esto en marcha, vamos a hablar un poco de lo que nosotros podemos hacer desde la sala de emergencias, que son las medidas de sostén específicas. Van a ver que son ligeramente distintas según las recomendaciones para hematomas que para eventos isquémicos. Lo que está bastante claro es que hay que mantener rangos de glicemia normales. Tanto la hiper como la hipoglicemia son deleterios para el cerebro, más en estados de requerimiento agudo. Entonces, cuanto más normoglicémico lo tengamos al paciente, mejor. La saturación de oxígeno, por supuesto, por encima de 94, lo mejor que se pueda lograr. Los pacientes, como les decíamos en trauma de cráneo, los pacientes que están hipoxémicos, son pacientes que ya partimos de una muy mala base. La hipoxia en este momento donde el cerebro necesita tener todos los parámetros lo más compensados posibles, puede ser fatal para el paciente. Y acá viene, yo creo que es la cuestión, como dice Pato recién, la moda, que no sé si coincidirás conmigo, Pato, el tema de qué hacer con la presión arterial, con la tensión arterial, con un paciente con un ACV hemorrágico. Esto ha cambiado a lo largo de los años, sigue cambiando, muy probablemente en la actualización de las guías en el año 2021 estén un poco distintas. Lo que dicen actualmente con la actualización del año pasado es que si el paciente está muy hipertenso, es decir, de 150 a 220 de tensión sistólica, hay que bajarlo lentamente a 140. Después revisen las guías que les pasé para ver exclusivamente las formas de bajarlo, la medicación y cuáles de las drogas pueden estar disponibles en los centros. Si la presión está disparadísima, es decir, por encima de 220, hay que considerar ya un descenso agresivo. ¿Por qué se plantea esto? La lógica detrás de estas recomendaciones es la siguiente. Si vos tenés una hipertensión arterial de 150 a 220, estás teniendo una hipertensión arterial en su mayoría reflejas a la liberación de sangre en el parénquima cerebral, y el descenso lento es un descenso que está justificado porque no hay un riesgo de sangrado incrementado con esas cifras, pero si vos bajás rápido la presión podés descompensar todos los mecanismos que se vienen adaptando de a poco. Ahora, si la presión arterial sistémica está altísima, las posibilidades de que eso mantenga abierto el vaso sanguíneo que está sangrando y propague el sangrado justifican de que hagamos un manejo agresivo de la tensión arterial a pesar de poder llegar a descompensar un poco al paciente. Es decir, ponemos en la balanza lo que es un sangrado descontrolado intracraniano y el descenso de la presión brusco, y la verdad es que el riesgo del sangrado descontrolado supera a los riesgos del descenso brusco. Bueno, ¿qué sigue? Silene, ¿vos levantaste la mano? Sí, para el descenso de la presión, ¿damos nitroprusiato de sodio o se da otra cosa? Está dentro de las drogas, que están contempladas. Pero lo que les decía que después chequeen las guías, porque
la forma de administración y las alternativas también están detalladas a un punto de que si no tienen nitroprusiato o no lo pueden manejar o les parece que es demasiado agresivo, hay otras alternativas también detalladas en las guías para poder llevar la presión a esos límites. Generalmente el nitroprusiato es una droga bastante... debe ser manejada con bastante cuidado, porque una sobredosificación de nitroprusiato te puede traer un descenso demasiado brusco de la presión. Entonces quizá encuentren más comodidad en otras alternativas que están ahí en las guías. Claro. Tanto el NTG como el nitroprusiato estamos hablando con una conducta agresiva. Generalmente yo siempre usaría drogas más seguras. O sea, no, como puede ser el abetalol, ahora sí se estará usando, se conseguirá. El enalaprilato en su momento era una droga bastante segura. Pero generalmente yo lo que veo para bajar la presión de los pacientes neurocríticos, que el abetalol es el que mejor anda, ¿sí? Pero es como dijo Facu, hay que ver en qué situación se encuentran. Y hay una pregunta, Facu, me parece. Que... Si ya el hipertenso crónico también se llega a 140. Sí, digamos, vos lo que decís es, si el paciente maneja cifras de tensión arterial mayores generalmente, si deberíamos llevarlo a 140. Generalmente el límite de 140 es un límite que si vos te pones a pensar es una hipertensión, digamos, o sea que no te está pidiendo que lo bajes demasiado, es una hipertensión bastante manifiesta. Pero también hay que saber, como dice Pato siempre, hay que saber adaptarlo y tener cierto criterio con decir, bueno, le preguntas al paciente cuáles son las cifras de tensión arterial que maneja en lo cotidiano y tratar de llevarlo ligeramente o parecido a eso. Es decir, para no estar sobredimensionando las cifras de la hipertensión arterial. Che, lo que veo es que les queda la mano levantada. ¿Eso es porque tienen que bajarla o porque...? Puede ser. Es un sistema nuevo, esto de las manos. Porque si estuviéramos en la clase en la facultad es que hubieran estado así todo el tiempo. Claro, sí, todo el día. Por haber respondido. Y te puedes contracturar. Pero está bueno el sistema de la mano. Vamos, entonces les decía, fíjense esto. Si pensaron que habíamos terminado con diagnosticar el ACV hemorrágico y haber implicado las medidas de sostén, sí, el papel del médico de emergencias y el que trabaja en la guardia ha terminado. Lo que sigue a manera de pantallazo para adelante es lo que el especialista va a hacer después en la práctica cotidiana, que es, primero, descartar de que ese evento hemorrágico no sea a una causa secundaria. Nosotros, causas secundarias de los eventos hemorrágicos intraparenquimatosos, les decimos a las malformaciones arteriovenosas intracerebrales, a tumores que pueden haber sangrado y pueden simular ser hematomas intraparenquimatosos espontáneos. Entonces, eso ya corre por parte del especialista. Y sobre todo, como les decía antes, en los casos de hematomas cerebelosos, es valorar la necesidad de cirugía. Hay pacientes con hematomas intracerebrales que necesitan cirugía no como una manera de revertir el daño, sino para poder evitar de que ese daño sea mayor y sobre todo que termine matando al paciente por cuadros de hipertensión endocraniana o a veces por hidrocefalias producto de vuelco ventricular. El problema de esto es que aún con intervenciones quirúrgicas el hematoma intraparenquimatoso es una enfermedad que tiene, digamos, en su vertiente más pequeña una buena evolución. Ahora, en su versión más descontrolada, donde nosotros necesitamos operar al paciente, realmente son pacientes que andan bastante mal. Las secuelas son muy importantes, los eventos hemorrágicos pueden volver a repetirse, porque recuerden de que a pesar de que haya sido uno de los aneurismas de Charcot-Bouchard que se rompieron, las perforantes que están al lado o del otro lado generalmente suelen estar afectadas por la misma problemática. Así que un paciente puede hacer hemorragias intracerebrales espontáneas a repetición. Yo no sé si vos coincidís, Pato, ¿qué te parece? Espera, que lo tengo en silencio. No, completamente, completamente. Seguimos. Bien, como hablábamos antes, bueno, le hicimos una tomografía escenario B. De todas las posibilidades de hemorragia intracraneana no vemos ninguna, no hay ninguna hemorragia. Sin embargo, tenemos un paciente que tiene un foco neurológico
que es coincidente con un evento cerebral agudo y que en la tomografía de cráneo todo parece normal. No solo que no hay signos de hemorragia, sino que no hay nada. Está perfectamente normal. Después, estos son los pacientes que a posteriori uno los agarra y dice, no, parece una sombra acá, cuando ya está diagnosticado la ACV, empieza a hacer interpretaciones post-hoc de la tomografía. Pero por ahora no tenemos ningún evento hemorrágico y no nos parece nada raro dentro de la tomografía. ¿Qué hacemos? Nuestra suposición es que el paciente tiene un evento isquémico. Ese evento isquémico, como bien decía Silene antes, no se va a reflejar en la tomografía, sobre todo si lo logramos agarrar a tiempo, porque la tomografía, si ya tiene un territorio hipodenso, que es como se ven los ACVs, estamos llegando muy tarde. El concepto que nosotros tenemos que tener del evento isquémico es que el foco neurológico que el paciente presenta se debe fundamentalmente a que se tapó, así a lo bestia, se tapó una arteria. Esa arteria irrigaba un cierto sector del cerebro, ese cerebro empieza a funcionar mal, hay un núcleo de muerte neuronal, donde esas neuronas no van a volver, por más de que nosotros hagamos lo que hagamos, pero hay toda un área circundante al centro del hematoma que se denomina penumbra. Esa penumbra es un territorio de hipoperfusión que está funcionando mal, que está contribuyendo al foco neurológico porque funciona como puede, a lo mejor perfundida por otras arterias circundantes, pero que está en condiciones de ser salvada si nos intervenimos rápidamente. Es decir, todo ACV isquémico tiene un core, un centro de neuronas muertas, es decir, de muerte neuronal, y una penumbra que puede ser salvada si tenemos una intervención efectiva y rápida. Entonces, ¿cuál es el tratamiento, cuál es el objetivo final del tratamiento de los ACV isquémicos nuestros? El objetivo final es que esa área de penumbra no se convierta en un área isquémica, es decir, que esas neuronas que están funcionando mal por hipoflujo cerebral no se conviertan en la masa de muerte neuronal. Hay dos alternativas para lograr esto. Una alternativa es inyectarle al paciente unos fármacos que van a disolver el trombo, como el alteplase, que hoy por hoy es el fármaco de elección, que se denominan trombolíticos. Y la otra alternativa son la trombectomía mecánica, es decir, con un catéter, ir hasta donde está el trombo, la obstrucción, tomar ese trombo con un catéter y traérselo, como si fuera una canastita, se traen el trombo de la circulación. Estos dos métodos son aplicables a distintas zonas del árbol arterial. Para que la trombectomía mecánica sea posible, el calibre de las arterias tiene que ser un calibre considerable que les permita pasar el catéter, y para que en ese calibre grande de arteria los trombolíticos no logran hacer efecto porque no logran destapar semejante trombo, pero para las arterias más pequeñas, que son las corticales más pequeñas, los trombolíticos ahí tienen una muy buena acción, no así la trombectomía, que no nos da lugar para poner el catéter. ¿De qué depende que nosotros podamos considerar a un paciente candidato o no a ser tratado? Porque no todos los pacientes con ACV isquémico tienen la posibilidad. Lo primero y principal, lo limitante es el tiempo de evolución. Es decir, tenemos un reloj, como les decía antes, que empieza en el momento de los síntomas del paciente, y ese reloj no puede extenderse mucho, porque si no, ya no tenemos más área de penumbra, tenemos un área de muerte neuronal que es irrecuperable. La severidad de la ACV también es otro factor a tener en cuenta. ¿Por qué? Cuando nosotros administremos trombolíticos o hagamos la trombectomía mecánica, vamos a reperfundir un área que está bajo muerte neuronal, que está isquémica, buscando salvar el área de penumbra, pero le vamos a volver a dar sangre a neuronas que están muertas. Ese tejido que ha sido debilitado por la isquemia, cuando nosotros lo reperfundamos con sangre, puede generar eventos hemorrágicos. Y esos eventos hemorrágicos son mucho más frecuentes cuando los ACVs son muy grandes, es decir, en pacientes cuyo territorio es un territorio muy grande,
no se le puede hacer tratamientos trombolíticos o de trombectomía porque el riesgo de reperfusión y de conversión en un evento hemorrágico es altísimo. Y obviamente los factores de riesgo, que son los factores de riesgo relacionados con la edad, relacionados con el consumo de anticoagulantes o estar bajo tratamiento anticoagulante, porque, de vuelta, el principal miedo del tratamiento antitrombótico de los ACV isquémicos es la hemorragia intracraneana. Es el miedo de que ese ACV isquémico se convierta en un ACV hemorrágico y termine de empeorar a un paciente que nosotros queríamos mejorar. Entonces, ¿cómo logramos nosotros tener una idea si estos pacientes son o no son candidatos a tratamiento trombolítico? Se trata de valorar la severidad de ese ACV isquémico. Es decir, de vuelta volvemos a lo que decíamos al principio. Tenemos el paciente con su sintomatología. Le diagnosticamos un síndrome cerebral agudo. Le hicimos una tomografía y la tomografía no tiene ninguna alteración, entonces pensamos de que es un evento isquémico. Ahora estamos tratando de valorar qué tan importante es ese evento isquémico para saber si ese paciente tiene chances o no de ser sometido a un tratamiento trombolítico. ¿Alguien levantó la mano? No vi nada. ¿No? Sí, yo de nuevo, perdón. Sí, sí. ¿Qué hacemos con el menor de 18 años? ¿Se le pueden dar los trombolíticos igual? Problema. El menor de 18 años. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Los menores de 18 años no están contemplados en las guías de tratamiento, es un problema. Igual, es como les decíamos antes. Ojo, esto no significa de que los menores de 18 años no deban recibir trombolíticos porque les hace mal, sino que cuando se construyeron los datos para hacer las guías, es muy difícil enrolar a menores de 18 años en protocolos de investigación. Cualquiera que haya llevado adelante un protocolo de investigación sabe de que enrolar a menores es un dolor de cabeza, más en eventos de emergencia. O sea, vos necesitas, para enrolar un menor, necesitas que el comité de ética y de tu establecimiento te lo apruebe, lo cual es complejísimo, y a su vez también necesitas de que en ese momento los padres o encargados del menor estén presentes y estén en condiciones de entender lo que vos le vas a explicar, porque, a ver, estamos hablando de lo que tenemos que transmitirle a padres de un menor que sufrió un evento isquémico, que es rarísimo, pero puede suceder, que sufrió un evento isquémico, que está afectado por ese evento isquémico, tenés que estar en condiciones de explicarle de que el tratamiento que vos le estás proponiendo es un tratamiento que no está probado, que no sabés si le va a ayudar o lo va a perjudicar, y que necesitas su autorización para eso. O sea, es muy difícil de que eso suceda, sobre todo... ¿Cómo? ¿Cómo? No, decía que está bien. Es, digamos, la ausencia de esos pacientes en las guías de tratamiento se debe más a lo difícil que es meter a esos pacientes en los protocolos. Es muy difícil, sobre todo tenés que tener en cuenta que tenés 4 horitas y media, ahora lo vamos a ver, para tratarlos. Entonces, todo eso hace súper difícil de que vos lo puedas meter adentro del protocolo de forma ética y fidedigna. La gran mayoría, imagínate esos padres que llegan al sanatorio después de que le avisaron de que el chico o la chica tuvo un evento isquémico, y vos tenés que sentarlos, explicarles lo que les pasó, explicarles el tratamiento que le vas a hacer, y tiene que ser hecho en un clima de calma que les permita decidir con libertad. Porque si los apurás y le decís, mirá, necesitamos 4 horas y media porque se muere, eso no es ético. Entonces es muy complicado meter a esos pacientes dentro de los protocolos, y por eso es que están ausentes de las guías. Generalmente se tratan igual, pero se tratan por fuera de las guías. Se lo consulta con el especialista y se termina tratando igual. Bien, les decía, Bárbaro. la severidad del ACV isquémico es lo que nosotros vamos a valorar para ver si el paciente es candidato o no es candidato a una terapia de reperfusión. Entonces, esto que puse acá es la escala del NIH del ACV isquémico. Es una escala que tiene muchos puntajes, muchos apartados. La puse únicamente a modo de ejemplo y para nombrarla. Pero esto es lo que nosotros usamos para decidir qué paciente tiene posibilidades de una terapéutica de reperfusión.
¿Por qué? Primero porque nos da una idea del pronóstico, es decir, qué capacidad tenemos o no de ayudar a ese paciente de una forma efectiva. Y lo segundo es, en base a ese diagnóstico, es si el paciente va a recibir o no una terapia de reperfusión. Esto es muy importante porque los lugares donde se hacen las terapias de reperfusión no abundan, son muy pocos. Entonces, mientras uno pone en marcha todo el sistema de atención al paciente con ACV isquémico, si puede ir valorando esto mejor, porque una cosa es un paciente que necesita una unidad de terapia intensiva por controles más extensos de los parámetros como tensión arterial, glicemia, además, y porque tuvo una ACV, y otra cosa es un paciente que necesita una unidad de stroke, que básicamente es un lugar donde se le puede hacer una terapia de reperfusión. Entonces, cuando se levanta el teléfono, si pueden tener esto ya decidido, es decir, este es un paciente que tiene un NIH de tanto, que ahora lo vamos a ver, esto no hace falta que se lo memoricen, de hecho, esta página web tiene una calculadora del score de NIH y en español, así que con esto ya están salvados de tener que hacer tablitas y cositas y demás. Con esto directamente ponen los datos y les sale el score del NIH. Y el score del NIH tiene esto, que es lo que decíamos antes. Si tiene menos de 8 es un ACV isquémico leve, si tiene entre 9 y 15 es moderado, y si tiene más de 16 es grave. Esto les da una idea de la importancia pronóstica y terapéutica. Fíjense esto, que es un poco lo que hablábamos de cómo las escalas nos sirven para guiar la terapéutica. En la actualización del año 2019, aquellos pacientes que tienen un evento isquémico leve, es decir, con un score de NIH de 0 a 5, no está recomendado reperfundirlos. ¿Por qué? Porque el riesgo de eventos hemorrágicos y de complicaciones relacionadas con el trombolítico supera los beneficios. Cuando son eventos isquémicos leves que no son discapacitantes, directamente la ganancia que se puede tener reperfundiendo al paciente es muy poca y los riesgos son muchos. Entonces no está recomendable en pacientes con un score del NIH de 0 a 5 ni siquiera considerarlo para terapia con trombolíticos. Entonces, este tipo de pacientes son pacientes que pueden ser manejados con un nivel de complejidad muchísimo menor, que la insistencia en la derivación a un centro que tenga unidad de stroke quizá no tenga que ser tan alta. ¿Bien? Y este es el factor fundamental. Este es el factor fundamental. El tiempo. Tenemos 4 horas y media para administrar una terapia de trombolíticos. Pasado las 4 horas y media, ya directamente se va de la ventana, empezamos a jugar por fuera de ventana. Hay contemplaciones de las guías para 4 horas y media, 6 horas. Entonces empezamos a jugar después de la ventana, pero 4 horas y media es lo que nosotros deberíamos marcar como límite para administrar trombolíticos. Ahora, si ya lleva más de 4 horas y media, ¿qué hacemos? Y ahí es donde empieza a jugar el otro estudio diagnóstico que yo les había comentado al principio, que es la resonancia magnética. Recuerden siempre de que el objetivo de la terapia trombolítica en los pacientes con ACV es salvar la zona de penumbra. Resulta de que hay una forma por resonancia magnética de medir la zona de penumbra. Y esto se denomina mismatch difusión flare. Hay 2 secuencias en resonancia magnética, una es la difusión y otra es el flare. Al medir distintos parámetros del movimiento de agua dentro del cerebro, de las moléculas de los protones dentro del cerebro, de las moléculas de agua dentro del cerebro, nos dan una idea de cuándo una zona de penumbra está presente y cuándo ya es zona de muerte neuronal. Cuando hay un desbalance, yo voy a tratar de usar el puntero aquí. A ver. Fíjense esto. Acá tienen difusión. ¿Ven? ¿Se llega a ver ahí? ¿Me escuchan? Sí se ve. Porque yo en la pantalla dejé de verlos a ustedes. Secuencia de difusión y secuencia de flare. La secuencia de difusión mide la restricción del movimiento de los protones. Y la secuencia de flare es un medidor más de inflamación. Fíjense esto. Cuando tenemos difusión alterada
pero flare normal, acá está el mismatch. Es decir, hay una zona que es no concordante y estos pacientes son candidatos a recibir terapia de reperfusión. De vuelta, difusión, flare. Sale en la difusión, hay alteración, pero en el flare todavía no se alteró. Este mismatch es lo que nosotros podemos salvar. Es decir, la discordancia entre la secuencia de difusión y la secuencia de flare es el área de penumbra. Fíjense en esta zona donde no hay. Lo van a tener que mirar con un poco más de cariño, pero acá en difusión ya está instalado la zona de restricción del movimiento de agua, y en el flare ya se ve, acá circundante, si uno lo compara con el hemisferio contrapuesto, que ya se instaló una lesión. Entonces, cuando no hay diferencia entre esta y esta, ya directamente esta área de penumbra se convirtió en muerte neuronal. Lo mismo aquí, fíjense, alteración en la difusión, alteración en el flare. Esto nos sirve fundamentalmente cuando el tiempo es mayor a 4 horas y media. Imagínense de que si tenemos el reloj corriéndonos de atrás, no nos vamos a poner a pedirle una resonancia a un paciente si no han pasado 4 horas y media para indicar terapia de reperfusión. Es decir, cuando tenemos dudas, pasaron más de 4 horas y media y el paciente tiene una ACV que por la escala de NIH merezca ser tratado, si tenemos disponible el método, lo podemos utilizar para ver si hay discordancia entre las secuencias de difusión y flare y así valorar el área de penumbra. ¿Cuáles son las medidas de sostén específicas? Según las guías, fíjense, iguales que el ACV hemorrágico en normoglicemia, en saturación mayor a 94, y la tensión arterial se considera de que se puede tolerar un poquito más. Fíjense que el límite superior de la sistólica es 185 y la diastólica es 110. Es decir, tenemos un poquito más de tolerancia porque se supone de que la hipertensión acá es un mecanismo o un intento de reperfusión del vaso que está ocluido. Hay una pregunta de José Ignacio Bustos, que es sobre el uso de trombolíticos. Hay un puntaje máximo de 24. Bueno, eso es un poco el reflejo de lo que hablábamos antes de los pacientes con grandes ACVs. El score del NIH, así como fija, lo que pasa es que también ese punto ha sido más variable todavía. Habíamos visto que los scores bajos del NIH no son indicación de trombolíticos porque el riesgo de conversión hemorrágico es mayor que los beneficios que le podemos otorgar al paciente. Y de hecho, muy pocos de los pequeños ACVs que no son discapacitantes mejoran con los trombolíticos. Bueno, cuando te vas al otro extremo, que son los grandes ACVs isquémicos, que son los ACVs que tienen que ver con afectaciones hemisféricas, esos pacientes, lamentablemente, primero que el trombolítico tiene menos acción en los grandes vasos y podría estar indicado una terapia de reperfusión por trombectomía. Pero también tienen más riesgo de conversión hemorrágica. Entonces, ese score que vos nombrás ahí del NIH, que si bien es un poco alto, algunas guías fijan límites inferiores, lo que tratan de demostrar es eso, es que en los dos extremos, los ACV insignificantes y los ACVs hemisféricos, no son susceptibles de terapias de reperfusión porque los riesgos son muchísimos y la posibilidad de ayudarlos son pocas. Bien. Ahora que dice, en caso de que hayan pasado más de 4 horas y media y la resonancia muestra que no se puede salvar el área de penumbra, ¿qué se hace? Nada. Lamentablemente nada. Medidas de sostén. Lo que se hacía antes de la terapia de trombolíticos, aunque les parezca mentira, las terapias de reperfusión son relativamente recientes, no llevan más de 10 años, mucho menos acá en Argentina, y anteriormente se diagnosticaba el ACV y nada, se ponían en marcha mecanismos para que esto no volviera a ocurrir, pero el evento isquémico se daba como algo que estaba hecho y que no había nada para hacer. Así que si han pasado el periodo de más de 4 horas y media, le hicimos una resonancia y no hay mismatch, que tenés el flare y la difusión igual de restringidas, nada, no hay nada por hacer. Virginia Tomasi, flare puede utilizarse como primer método en un paciente que refiere inicio de síntomas hace más de 4 horas y media, o si pasa por TAC para descartar hemorrágico. Bueno, esto es un poco lo que les decía al principio. Si ustedes tienen la posibilidad, a ver,
vamos a ponernos que están en un centro de alta complejidad, donde tienen un tomógrafo, un resonador disponible, y el paciente concurre a la consulta antes de las 4:30. Directamente pueden utilizar la resonancia para hacer un diagnóstico del evento hemorrágico o el evento isquémico en una sola pasada por el resonador. Pero tienen que estar seguros de que esa resonancia va a poder ser hecha en corto plazo. Es decir, nosotros tenemos una idea de que la resonancia toma 40 minutos más o menos en hacerse. Esa es la resonancia con todas las secuencias. Si uno usa un protocolo para evento cerebral agudo, se puede hacer en menos tiempo. Se prioriza una secuencia primero para ver si tiene o no tiene sangre, generalmente es un T1. Cuando el T1 está y no hay no hay evento hemorrágico, se procede con la difusión y el flare, y entonces ahí seguimos con la evaluación del evento isquémico. Pero ese tipo de... Si yo les ponía en la presentación de que ustedes tienen que sí o sí, el paciente con un evento cerebral, pasarlo por resonancia, los centros que tienen que resonancia son muchísimo menores, y además los centros que son capaces de hacer mismatch, difusión flare, son también menos. Entonces, la tomografía como evaluación inicial tiene un valor enorme. Ahora, si tienen la suerte de tener un tomógrafo en la pieza de al lado y un resonador en la pieza de al lado, vayan con el resonador, 100%. No sé si contesta la pregunta. Ah, perfecto. Bueno, y estamos llegando un poquito al final, que es la última pregunta que nos hacemos, que es cuando resulta de que no es un evento isquémico, resulta de que no es un evento hemorrágico porque lo hemos descartado antes, si puede haber otra la causa de los síntomas. Sí, como les decíamos antes, las causas de los focos neurológicos pueden ser muchísimas. Lo importante es que este tipo de abordaje del paciente con el foco neurológico agudo nos permite descartar lo más frecuente y lo más urgente al principio. Entonces, todo lo que viene después da tiempo a hacer una consulta con neurología, evaluar de forma más detenida. Hay eventos vivenciales que no tienen que ver con una enfermedad orgánica, que pueden dar también una simulación de un foco neurológico, pero el orden no debe alterarse en el sentido de que primero descartemos que haya una hemorragia, después descartemos que haya un ACV isquémico, y después seguimos hablando del resto de las causas. Me parece que no, si empezamos a invertir esta cuestión y nos basamos exclusivamente en ciertas disquisiciones clínicas, como no, mirá, debería tener la mano más caída o debería tener la comisura más desviada, la verdad que ahí es donde van a empezar a sufrir ciertos pacientes que quizá no tengan un cuadro de libro. Entonces, redondeando y completamente, Facu. Hablar también por ahí que podés tener otras patologías, claro, pueden ser tumores que sangraron y por eso tienen algún tipo de manifestación aguda, o que son muy agresivos y presentan una manifestación aguda, pero cuando hagan la resonancia, cuando hagan la tomografía o la resonancia, lo van a ver a eso y ya se salen de la línea de ACV y ya se desvía directamente para levantar el teléfono y llamar al especialista, ¿sí? Igual, bueno, lo que dijiste vos es muy importante. Es muy importante porque es un error muy frecuente en la guardia, que es lo que hablamos siempre, la urgencia neurológica, no neurológica. Cuando el síntoma no es tan focal, cuando hay un síntoma un poco más difuso y todo lo que tiene que ver con una hiponatremia, una hipopotasemia, una hipoglicemia. O sea, por ahí el paciente no es que tiene una afasia o está disártrico, sino que tiene 118 de sodio o tiene 4 de glicemia o está hipotenso y no puede hablar porque no le llega el agua. No llega arriba al tanque, como dice, hablando mal y pronto, ¿no es cierto? Esos síntomas, esas causas son mucho más frecuentes de lo que ustedes piensan. A ver, si vos agarras a los neurólogos clínicos que hacen guardia, te van a decir que están cansados de ir a ver hiponatremias, hipoglicemias, hipotensiones. O sea, lo básico de cualquier paciente, muchacho, se le toma la presión, se le toma el azúcar y se hace un laboratorio, una rutina rápida que en una hora está. ¿Estás de acuerdo conmigo, Facu, en eso? Totalmente. No nos olvidemos que, porque estamos viendo la clase ACV, de lo básico que hay que hacer siempre, ¿sí? Que... Siempre volvemos a lo mismo, y un poco la presentación, la diapo final es un poco eso. Es que el paciente ande bien depende un poco de la sospecha que nosotros tengamos. Esa sospecha tiene que estar presente siempre que evaluamos un paciente con un foco neurológico. Ahora, el diagnóstico de esa causa, que sea un ACV isquémico hemorrágico, depende de los métodos diagnósticos que nosotros usemos.
vamos a tener que apoyarnos en la tomografía y a veces en la resonancia para poder diagnosticar la causa de ese foco neurológico. Y como último punto final es que nosotros podemos hacer mucho desde el punto de vista de la preparación nuestra, del diagnóstico, del abordaje inicial del paciente, del sostén, pero necesitamos tener un sistema de salud y necesitamos conocer ese sistema de salud para poder hacer las derivaciones necesarias a tiempo, en un tiempo prudencial. Recuerden de que tenemos 4 horas y media para tratar desde el momento del inicio de los síntomas. Y generalmente los pacientes con ACV tardan un tiempito en reconocerlo, más cuando no son tan típicos las presentaciones. Así que bueno, con esto ya le estamos dando el final. Fíjate que de 40 minutos que dije que íbamos a hablar, hicimos 1 hora 40, otra vez un desastre. Si quieren hacer alguna pregunta, algún aporte, alguna experiencia que hayan tenido, alguien quiera... Sí. Yo re intensa hoy. No, a mí me pasó que a los 4 años tuve una encefalitis viral y años después empecé a tener cefaleas que más de grande, al comienzo de la facu más o menos, se convirtieron en migrañas puras. En ese momento yo estaba en mi primero o segundo año de la facultad y me levanté una mañana con un dolor de cabeza, con mucha migraña. Y se me durmieron las manos, en ese momento no recuerdo si eran las 2 o 1, pero fue muy característico porque era un hormigueo que empezaba en un dedo y se iba pasando al otro. O sea, dejaba uno y arrancaba el otro. Y me pasó eso, que duró segundos, y después se me durmió mitad de la cara, el hemisferio izquierdo. En ese momento me atendía la doctora Macat, después me siguió atendiendo mi tío, que también es neurocirujano. Siempre, todos los años, me hago 1 o 2 resonancias por año, nunca sale nada, o sea, nunca supe qué me pasó en ese momento. Pensé que me estaba dando una ACV, pero no sé, nunca salió nada, ninguna imagen, y después de esa vez nunca más me volvió a pasar. Pero no sé, fue rarísimo. Si querés, Facu, hay un tipo de migraña, no sé si lo buscaste, viste que hay una migraña hemiparestésica. Viste que la migraña puede asociarse sí, lo busqué. Que es por descarte en realidad. Sí. Que es por descarte, que la migraña puede ser eso, más asociado a todo el cuadro que vos estás viendo. O sea, lo que uno tiene que hacer a veces cuando son los cuadros más difíciles, ojo, cuando esos cuadros raros son los cuadros más difíciles, porque uno dice, bueno, a ver, viene, se le duerme la cara, se le duerme el cuerpo, no moviliza algo, paciente joven, le hago una resonancia, pienso que tiene un tumor, cefalea y después le hace los estudios y da todo normal, y ahí es como que uno se queda, no en bola, pero tiene que empezar a pensar las cosas más difíciles, ¿sí? Lo primero yo creo que es como todo, hacer estudio, descartar las cosas que presenten o puedan generar un riesgo de vida, como dijo Facu, lo más importante, y una vez que ¿cómo se llama? Que uno ya descarta eso, ya le da tiempo a estudiarlo en forma ambulatoria más fácil. Si vos me preguntás, tenía toda la pinta de una migraña hemiparestésica, y Macat era una genia, totalmente, bueno, pobrecita que la perdimos. ¿Y tu tío? ¿Quién es tu tío? Sí, era lo... ¿Quién es tu tío, Silene? ¿Tu tío quién es que te hace, que te contó? Osvaldo Caffarati. Ah, mirá vos, sos la sobrina de Caffarati. Bueno, está en buenas manos, porque también ellos saben mucho de neurología, además de neurocirugía. Así que bueno, básicamente eso. No sé sí, me reta, porque voy y le digo, me quiero hacer una resonancia, y dice, no tenés nada. Y a veces pasa que tenés, a veces pasa que no tenés, a veces que no tenés, pero está bien, me parece bien, yo qué sé. Es un poco el caso tuyo entraría al final de la presentación, donde hiciste todas las averiguaciones, digamos, es lógico y está bien de que pacientes con esas presentaciones se coman toda la batería de estudios y todo el razonamiento clínico, porque es como decíamos antes, vos tratás de descartar lo más urgente y lo más prevalente al principio. Después empiezan a quedar presentaciones no tan frecuentes de enfermedades comunes como son las migrañas, que te pueden dar un montón de sintomatologías que son coincidentes. Hay de hecho focos neurológicos bien documentados. Acuérdate siempre que la migraña está relacionada con un desbalance del flujo vascular a nivel cerebral, que muchas veces da focos neurológicos, pueden dar hasta manos caídas y demás, y el diagnóstico termina siendo por descarte, entonces no está mal de que sea así. Es decir, me llamaría mucho la atención de que alguien te hubiera revisado y te hubiera dicho, nada, quédate tranquila de que esto
no es nada. Yo sí tengo una paciente que tiene los síntomas que vos tenías, definitivamente la voy a estudiar tratando de descartar justamente lo que veíamos en la presentación. Me parece que un poco el mensaje que podemos sacar de esto es ese. Sí. Una consulta. Sí. Es una linda pregunta y creo que está en los diferenciales de los libros de Semio de Neuro, está como, todo el mundo quiere hablar de eso, todo el mundo quiere hablar de cómo diferenciar la parálisis de Bell de la parálisis central. ¿Cómo? Bueno, digamos, la parálisis de Bell tiene ciertas particularidades. Primero, es una afectación generalmente de etiología viral del facial a nivel troncal. Entonces, la parálisis de Bell lo que tiene es una afectación de los territorios faciales en toda una hemicara. El signo de Bell, que es la retroversión ocular sin oclusión palpebral, que básicamente es tratar de cerrar el párpado no se cierra, pero el ojo se da vuelta para atrás. Eso es el signo de Bell. El signo de Bell no se suele ver en los pacientes con ACV isquémicos porque digamos, los núcleos del facial que controlan la mitad superior y la oclusión palpebral, estos núcleos no se ven afectados, tienen una inervación bilateral. Entonces, cuando vos tenés un ACV isquémico unilateral que te generó una parálisis facial, la comisura se ve afectada, pero la oclusión ocular generalmente no. ¿Se entiende? Los núcleos si vos te mirás el diagramita de lo que son los núcleos del facial, las fibras que van al territorio superior salen de los dos núcleos, o sea, salen de los dos hemisferios. Vamos a ponerlo de esta manera, de los dos semicuerpos, de los dos núcleos del facial. Esas dos fibras se entrecruzan y van a parar a la parte superior. Se escucha muy cortado, Facu. ¿Sí? ¿Se escucha cortado? Porque se escucha. Ah, está bien. ¿Me dejás compartir un minuto de la pantalla que te quiero mostrar una cosa? Si vos me dejás. Pero por favor. Pero tenés que dejar de presentarlo vos, que te voy a mostrar el dibujo y vos si querés. Ah, no sé, ya no puedo hacer eso. No, ahí está, a ver. Compartir, a ver si puedo mostrarte una cosa que tengo acá. Espero que no aparezcan fotos raras. Y esto es lo que hablábamos antes. Esto es lo que decía Facu antes, que tiene que ver un poco con la inervación del nervio facial y tiene que ver con esto. O sea, la periférica y la que no. Esto es lo que decía Facu. Las fibras motoras, o sea, que mueven el facial, que van a la cara, la inervación del territorio superior de la frente es bilateral. ¿Me entienden? Entonces, para que un ACV, que un evento a nivel cerebral paralice la parte de la frente, tendría que ser bilateral, prácticamente lo que dijimos antes. Imposible. Entonces, lo que van a ver que cuando es a nivel periférico, te paraliza toda la cara. Dentro de ese parálisis de toda la cara, te paraliza el orbicular de los párpados. O sea, no podés ocluir bien el ojo. Entonces, cuando vos le haces cerrar el ojo al paciente, vas a ver que muestra el famoso signo de Bell, que es esto que decía Facu. ¿Está bien ahí o no? Saliste, este era Facu con pelo largo, saliste bien. Facu. Claro, vamos, esto, ¿ves? Es muy clásica la parálisis periférica. Yo no puedo creer que vos me cargues de pelado. Yo te juro que no puedo creer que vos me cargues de pelado. Es lo más gracioso que escuché en mi vida. Este hombre, por ejemplo, tiene un ACV completo, ¿ves? Como uno tiene parálisis de Bell y tiene totalmente desviada la comisura. Y cuando es central, el ACV y la parálisis, se va acompañado de un trastorno de sensorio, probablemente, algún otro trastorno. Tenés que buscar un foco en alguna otra parte del ¿cómo se llama? De lo que hablamos siempre, el criterio clínico, o sea, probablemente ese paciente tenga algún otro tipo de foco, no solamente la parálisis facial, ¿no? O sea, esté perdido, esté mareado, con otro tipo de cuestiones. Fíjate, Pato, hay una pregunta. En el ACV isquémico se hace un ecocardio para descartar embolias de origen cardíaco, en el caso de un FA. Sí, después está el diagnóstico de la causa del ACV. O sea, el diagnóstico, ya te sabés que es el ACV isquémico, ya tenés que buscar
por qué se produjo el ACV isquémico. Eso generalmente ni siquiera lo pusimos en la presentación porque se hace en un estadio posterior, digamos. Sí. No, ni siquiera entra dentro de lo que es el tratamiento inicial del ACV, sino que es, bueno, ya está, sabemos que es un ACV, lo tratamos, vemos qué posibilidades tenés de hacer trombolíticos, y ahora lo que nos resta es ver por qué se produjo, vamos a empezar a buscarlo. Y ahí es donde estaba lo que decía Sabrina antes, que es los ACV de causa indeterminada, que es cuando vos empezás a hacer ecocardio, empezás a hacer ecocarotidio, no encontrás por qué tuvo un evento isquémico, porque no es un ACV, pueden ser ACV embólicos o pueden ser ACVs ateromatosos. Es decir, Claro. oclusiones de las pequeñas paredes de las arterias, porque ustedes saben bien, se acuerdan de que para generar flujo tiene que haber un diámetro mínimo. Cuando se ocluyen por debajo de ese diámetro mínimo, se corta el flujo, las paredes colapsan por más de que sean arteriales. Además, en las arterias de menor calibre hay todavía menos pared muscular, y eso también puede originar un ACV. Entonces, lo que se busca son los embólicos. Vos haces Ecodoppler de vaso de cuello, ecocardio, core, y ya está. y otra cosa. ¿Qué es lo que vos decís? Es buscar la causa, porque vos en realidad en agudo tratás de resolver el ACV, pero si no buscas la causa va a seguir embolizando. Mirá, a propósito de un caso, si te escapa un paciente con una IT, me llaman el otro día, por ejemplo, un caso que me pasó el fin de semana, hace 2 fines de semana atrás. Me llama un médico, un conocido, y me dice, che, Pato, me dice, ¿sabes que mi cuñada es de un pueblo de Córdoba? Me dice, de San Francisco, creo. Me dice, ¿vos sabés que hizo una IT? Le hice una tomografía normal, te la puedo mostrar, me la manda, le digo normal, y se la van a mandar a la casa. Le dieron estatina, aspirineta y la mandaron a la casa. ¿Qué piensan ustedes de la IT? No sé si vos hablaste algo de IT, Facu, o no. Algo muy común. Te cae una IT en la guardia, ¿no es cierto? ¿Qué haces? Una IT, un tipo te dice, che, se me paralizó el brazo, pero tuvo 2 horas, pero ya lo estoy recuperando. ¿Qué piensan ustedes de la IT? Que una pregunta que se le va a surgir en la primera guardia que haga, seguramente. Que va a ser un futuro. ¿Qué harías? ¿Cómo te mueves? ¿Puede progresar una ACV isquémico o no? Totalmente. Pero ¿cómo te mueves? ¿Qué haces con un paciente? Bueno, básicamente lo que les quiero decir es esto. El corazón y el cerebro, todo lo que es la cuestión hemodinámica es muy parecido. Es más, todo lo que probablemente hagamos nosotros y todas las guías que mostró Facu, seguramente hace 10 años atrás los cardiólogos ya lo empezaron a laburar. Pues yo ya en la época de la facultad decían tiempos miocardio. Esa frase... Negro, las guías que acabo de mostrar son de la American Heart Association, o sea, son de los cardiólogos, que son las que más claro la tienen. Entonces, vamos a extrapolarlo, por eso siempre el criterio tan importante. Extrapolemos el AIT a la cuestión cardiológica, ¿no? Yo diría que una angina de pecho inestable, un AIT, ¿les parece? Podría ser algo parecido, ¿no? O sea, no hizo un infarto, no tapó una arteria, pero me hizo una angina de pecho inestable. ¿Usted una angina de pecho inestable la mandan a la casa? Un paciente sin antecedentes que te cae, o lo dejás internado y lo estudiás. La dejamos internada. Manejar como una angina de pecho inestable, lo mismo. Esta paciente, mira vos, la mandan en coso, me llama y le digo, mira, tráela para Rosario, vamos a estudiarla. La llevamos a la guardia, la mina, 60 años, impecable, sin factores de riesgo, tenía antecedentes de aneurisma familiar, creo, mira lo que te digo. Pero bueno, se le hizo un angio de resonancia, se descartó enseguida, le hacemos una reso normal, o sea, ningún tipo de foco, daño, no dejó nada, una tomografía normal, y es como dijo Facu, empezamos a estudiar causas embolígenas. Cuando la empiezan a estudiar, las arterias del cuello perfecto, le estudian el corazón, el ecocardio, ven una FOP, o sea, un foramen oval permeable. Mirá lo que tenía. Tenía ¿sabes lo que es el foramen oval permeable, no es cierto? Cuando el septum interauricular tiene un agujero que es congénito, bueno, evidentemente eso alteró el flujo, pasan los trombos, ya. Fíjense, bueno, la anticoagularon enseguida, y después eso se resuelve por procedimiento hemodinámico, por el mismo cateterismo, el mismo fideo que tapa las arterias, te tapa el septum. Pero por eso, a lo que venía esto era el concepto de AIT, ¿sí? Que está bueno, a veces que es una cuestión de razonamiento. Antes los AIT decían, no tenés nada, andate a tu casa y que te controle el neurólogo por consultorio externo. AIT es una angina inestable. Déjenlo internado, ¿sí? Derívenlo. No sé, Paco, si estás de acuerdo o algo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay que sobreestimar el foco neurológico que pasó, porque yo te diría que ha estado una suerte, un aviso. Ahí José Ignacio Bustos pregunta sobre el ABCD2, que es básicamente una escala de cuantificación de riesgo para los pacientes con AIT. Digamos, es una escala que de alguna forma te trata de decir
¿qué tantas probabilidades tiene un paciente con una IT de sufrir una ACV? Es una escala de fácil obtención. Lo cierto es que, un poco como decía Pato, los eventos isquémicos transitorios, si bien uno puede tener cierta tranquilidad de que no se van a producir no se va a producir en el corto plazo, por ejemplo, calculás una ABCD2 y te da un valor extremadamente bajo. Esa tranquilidad es una tranquilidad para no actuar en el momento, es decir, de que el paciente no meta una ACV en el momento, pero yo creo que bajo ningún punto de vista lleva a tranquilizarse con el paciente y, como dice Pato, decirlo, bueno, tranquila, andá y mastica una aspirina, ¿sí? Después, si quieren, lo pueden buscar. La escala del ABCD2 va de 0 a 7 y cuanto más alta es, más riesgo tiene el paciente de tener un evento isquémico siguiendo al AIT. De todas formas, recuerden de que cada AIT es una oportunidad, es como si el paciente se hubiera trombolizado al mismo. Entonces, tómenlo como eso, métanlo adentro del sistema, estudienlo todo lo que puedan, porque ya les digo, muchas veces el principal enemigo de estos eventos isquémicos es el subdiagnóstico. Los pacientes tardan en consultar, tardan en acercarse al centro y cuando ya llegan, ya han pasado 6 horas del evento isquémico y no tenemos nada para hacer. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Puede ser que haya un aumento en la incidencia de los ACV en personas jóvenes de alrededor de 30 años? Asociada a drogas, capaz. No sé si... No sé, pregunto porque tengo 2 personas conocidas que tuvieron ACV, pero tienen entre 25 y 30 años. Y antes era muy raro, o sea, la verdad que nunca vi, por lo general, siempre en personas adultas. Perdón, dos cosas te va a empezar a pasar que vas a ver en pacientes más jóvenes. ¿Sí? Igual cuando vos decís, puede ser que ahora la gente es hipertensa antes, en realidad, primero pasa que muchas veces antes los pacientes de esos jóvenes no llegaban a las instituciones y eran muertes súbitas, ¿me entendés? No sé si Facu coincidís. Igual que hoy tenés muchos métodos diagnósticos que te llevan a pensar eso, ¿sí? Pero sí, evidentemente, a ver, igual no hay ningún factor, nada que indique que hoy los jóvenes tienen más ACV que antes. Creo que no hay ningún estudio, yo no tengo entendido nada. Yo estaba por decir de eso, que a nivel estadístico al menos no hay nada. No tengo esa idea. También habría que pensar un poco, siempre que uno habla de mayor o menor frecuencia tiene que definir una población. Es decir, hablar a nivel global o hablar a nivel Argentina. Argentina estamos medio flojos con los datos de las poblaciones, pero ninguna, al menos nada de lo que leí de las guías habla de un aumento de la incidencia en pacientes jóvenes. Sí me parece que tiene que ver un aumento de la capacidad diagnóstica. Cuanto más estudios hay disponibles, más posibilidad de diagnosticar eventos que antes pasaban desapercibidos. Sí, hay una pregunta que es importante que la veamos esto, de Juliana, que dice, ¿en el ACV isquémico como medida de sostén lo anticoagulamos? No. Cuando hablamos de cualquier medida que tenga que ver con, que tenga que ser tomada sobre un evento cerebral agudo, tenemos que pensar qué es lo que estamos buscando. Si la pregunta de Juliana es, frente a una ACV, ¿lo anticoagulamos para ver si y ahí está la tos de Pato que nos estaba diciendo antes? Sí, perdón, disculpe, pero bueno, estamos en época de COVID, así que no se quejen. Como decía antes, si la pregunta de Juliana es, ¿lo anticoagulamos buscando de que el déficit que tiene mejore? Eso no funciona de esa manera. La única terapia capaz de revertir parcialmente o totalmente los déficits son los trombolíticos o la trombolisis, ya sea por vía mecánica o por vía de drogas. La anticoagulación no los ayuda. Ahora, si la pregunta de Juliana es, el paciente con una ACV quedó hemipléjico y en el estado ya saliendo de la tensión aguda, es un paciente que no puede caminar, que está postrado en una cama, ya la anticoagulación es una anticoagulación profiláctica, antitrombótica, que ni siquiera llega a rangos de anticoagulación. Entonces ahí es otro cantar. Pero bajo ningún punto de vista piensen de que ayudan a un paciente que tiene un ACV isquémico anticoagulándolo o colocándole heparina en agudo, pensando de que ese trombo se va a diluir con la heparina. Los
los anticoagulantes son, de alguna forma, actúan desde el momento que vos los instaurás para adelante. Lo que necesitamos cuando tenemos pacientes con ACV isquémicos son trombolíticos, que van a disolver el trombo que se formó antes. No sé si me explico. Lo que necesitamos es disolver un trombo ya formado, que los anticoagulantes no hacen eso. Los anticoagulantes evitan de que ese trombo siga perpetuándose. Entonces no está indicado la terapéutica con anticoagulantes para tratar de revertir un cuadro de ACV isquémico. Después, todo lo que, para otras cosas dentro de un paciente con ACV isquémico es charlable, pero para pacientes, para tratar de revertir el foco, no. No sé si vos coincidís, Pato, si querés agregar algo. No, completamente de acuerdo. Con la única medida de sostén como anticoagulante, lo que dijiste, profiláctico, una enoxaparina, después de 24 horas con paciente postrado, pero no tiene ningún tipo de indicación anticoagular un paciente. Tratamiento de sostén, por eso es lo que siempre, que quede claro eso. Una cosa es lo que dice Facu, el tratamiento agudo del tratamiento del ACV y después el tratamiento del paciente que está postrado en la cama. El postrado en la cama, sí, ese a las 24 horas yo le metería, le pones 40 de noxa o 60 de peso. Pero bueno, eso es otra cosa. Creo que estamos bastante claros y ya perdimos muchos soldados, Facu. Están cansados. Y los son valientes de siempre que se quedan hasta el final. Dos horitas le metimos, hay que estar 2 horas. Se me está llenando de perro el lugar, mirá esto. Mirá. Ahí hay otro. Ya cuando empiezan a invadir los animales, ya te metió la nena todo. Estamos complicados. La vi a Camila recién, así que. Sí, estamos complicados. Bueno, la verdad que gracias de vuelta por haber estado 2 horas bancándonos. El jueves va a cerrar Pato el ciclo con un tema. Hemorragia sobre con una idea espontánea sería. Exactamente, va a ser un tema importante, es otro de los cuadros agudos jodidos, con alta mortalidad, que también tienen una intervención muy precisa y que es necesario saberla. Así que bueno, nos volvemos a encontrar el jueves por última vez a las 19. ¿Les parece? Vale, perfecto. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias.